Bienvenidos de nuevo a esta segunda parte en Vida Sana y gracias por estar viéndonos en su casa. Hoy estamos hablando de otros pacientes diferentes al coronavirus que se han quedado un poquito ahí, y dentro de esos pacientes agudos crónicos que se han quedado fuera del coronavirus, pues de un grupito de enfermos que son muy pocos en cada enfermedad, pero son muchísimos. Ya han escuchado 140.000 en Canarias, 3 millones en España, que tienen problemas tanto en el diagnóstico, porque pasan 3, 5, 6, 7, incluso 10 años. Antes tardaban entre 5 y 10 años, ahora un poquito menos, en diagnosticar. Algunos de ellos tienen tratamiento, otros no. Muchas de ellas son degenerativas, son genéticas y acaban pues en una silla de ruedas, neuromusculares, problemas en los huesos, problemas en los músculos, problemas neurológicos, y aparte de tener un diagnóstico que muchas veces no tienen tratamiento, o si tienen tratamiento, pues van a necesitar ley de dependencia, trabajadores sociales, ayuda de las familias, o sea, una serie de problemas añadidos a su propia enfermedad. Pero es mejor que oigan ustedes a los pacientes y oigan ustedes a sus familiares. Les doy paso a un vídeo donde van a ver pacientes y familiares, y cualquier pregunta que ustedes tengan sobre enfermedades minoritarias, pues tienen el teléfono para ustedes nos puedan llamar a partir de ahora, y si yo les puedo solventar, el teléfono aparecerá en pantalla y ustedes nos podrán llamar y preguntarnos lo que ustedes consideren oportuno, y si yo se lo puedo contestar. Vamos a ver un vídeo sobre enfermos y familiares. Las enfermedades raras, también llamadas minoritarias o poco frecuentes, afectan a menos de 5 personas por cada 10.000. Hay unas 7.000 enfermedades de este tipo identificadas y la mayoría son de origen genético. Para valorar su gravedad y su importancia real, debemos tener en cuenta algunos datos. Estamos hablando de enfermedades poco conocidas por una gran parte de los profesionales de la medicina. Muchos de los afectados no tienen diagnóstico o tardan mucho tiempo en conseguirlo. Un alto porcentaje de estas enfermedades no tiene tratamientos curativos. Son enfermedades que causan además un alto nivel de discapacidad y que sobrevienen con frecuencia en la infancia. En el informe del Senado sobre enfermedades raras, elaborado en 2007, y también en el estudio sobre necesidades sociosanitarias de las personas con enfermedades raras, de 2009, ya se mostraba con claridad la gravedad y el desafío que suponen estas patologías. La escasa disponibilidad de medicamentos, la ausencia de terapias, la alta mortalidad, una fuerte carga económica y familiar o los problemas educativos y laborales. En el citado estudio se indica, por ejemplo, que 2 de cada 3 enfermedades aparecen antes de los 2 primeros años de vida, que el 65% son altamente discapacitantes, que solo el 6% de los afectados utiliza medicamentos huérfanos, o que el 75% de los afectados se ha sentido discriminado alguna vez por motivo de su enfermedad. Con sus nombres tan complicados, tan difíciles de pronunciar o de recordar en ocasiones, arteritis de Takayasu, lipodistrofia de Berardinelli, osteogénesis imperfecta, enfermedad de Pompe, estas enfermedades pueden parecernos algo alejado de nuestra experiencia, de nuestras preocupaciones cotidianas. No es así en absoluto. En su conjunto, se calcula que afectan en España a cerca de 3 millones de personas y en Europa a más de 36 millones. En muchas ocasiones, una alteración genética no tiene una manifestación clínica, no genera una enfermedad. Con frecuencia es el azar, el hecho de que una pareja tenga la misma mutación sin saberlo, lo que provoca que aparezca una enfermedad con graves repercusiones personales y sociales. O que esa circunstancia incluso se pueda repetir en varios hijos. Por su variedad y por las repercusiones que tienen en la vida de las personas, las enfermedades raras son una especie de laboratorio en el que podemos encontrar todo tipo de situaciones relacionadas con los avances científicos y también con las demandas en el ámbito social y sanitario. Con frecuencia, hay logros obtenidos en biotecnología que se producen precisamente gracias al estudio de las enfermedades raras. Y en torno a ellas podemos apreciar los obstáculos, las barreras que la sociedad coloca a nuestro alrededor en terrenos tan importantes como la educación o la atención sociosanitaria. Alrededor de las enfermedades poco frecuentes germinan también experiencias positivas, historias de esfuerzos, de lucha, de superación de límites y de compromiso, historias de personas que desafían cualquier obstáculo y abren nuevos caminos para los demás. Para contar nuestra historia hemos conectado con cuidadores, asociaciones, instituciones, investigadores,
y hemos recogido numerosos testimonios. Muchos de esos testimonios aparecerán en este documental, aunque el eje principal del relato será la historia de dos familias, una de Totana, Murcia, y otra de Mallorca. Cada una de estas familias ha aprendido a vivir en una especie de laberinto, ha aprendido a buscar una posible salida en medio de la adversidad, a defender palmo a palmo su derecho a vivir, y nos muestran los recursos de que los seres humanos disponemos a veces para transformar nuestros puntos débiles y desarrollar nuevas fortalezas. Celia llegó a nuestra vida en un momento de ilusión. Éramos un matrimonio joven, con muchas ganas. Bueno, pues Celia estaba siendo la niña más deseada del mundo para nosotros. Una muy buena noticia es quedarme embarazada. Pues nuestra vida era, antes del diagnóstico o el debut, mejor dicho, pues como me imagino miles de familias. La enfermedad de Celia nos sobrevino de repente, empezamos a notar que algo iba mal. Veíamos como otros niños en el parque hablaban con la misma edad que Celia y caminaban y corrían, y nosotros nos dábamos cuenta de que Celia no lo hacía. Empezó a perder peso en 12 días, se quedó con 790 gramos menos. Su pediatra, en una consulta normal, pues nos transmitió que efectivamente tenía una hepatomegalia y unos triglicéridos bastante altos y que requería de que otros especialistas trabajaran con Celia. Creo que el hombre fue contundente, muy sincero y no pudo ser más directo, y dijo: aquí hay un problema, el hígado está más grande de lo que le corresponde, yo esto no sé por qué es. Una mañana, antes de ir al colegio, se fue a levantar y le falló una pierna. Nos fuimos de inmediato a urgencias, le hicieron unas pruebas, no le vieron nada. En una de las visitas al pediatra, por un cierre de bronquios, pues según la auscultaba, pues oyó un ruido que no le gustó. Inmediatamente nos derivó a hacer una radiografía y tras el resultado pues comprobó que el tamaño del corazón no era el normal para una niña de su edad. Más adelante empezó con febrícula diaria. Empezó a tener unas manchas en las muñecas, en los pies, pero no sabíamos a qué se debía, ni había ninguna razón para que salieran las manchas. Y empezó a volver a necesitar silla de paseo porque se cansaba en exceso. La situación era grave, era compleja, era seria y decidieron ingresarla en la UCI debido sobre todo a la hipertensión que tenía. Pues en nuestro caso el peregrinaje se inicia con la derivación que nos realiza el pediatra a los especialistas del hospital de La Risaca, y ahí vamos yendo de consulta en consulta, neurólogo, genetista, oftalmólogo, cardiólogo, de forma simultánea. Nos veíamos cómo estábamos repitiendo la historia desde que nació nuestra Celia hasta el momento, especialista tras especialista, y la sensación que teníamos era que ellos no nos transmitían nada, solo escuchaban lo que nosotros queríamos decir. Y en aquella segunda consulta avisan a 3 más y van llegando como en fila india, uno primero, el otro después y otro después. Bueno, y entre ellos hablan y se hacen preguntas, y a nosotros se nos van quedando nombres como oligosacáridos, que no sé cómo me acuerdo de esa palabreja todavía, y no sé, aspectos que estaban valorando y que entre ellos, pero con los padres delante. Y yo decía, pero bueno, esta gente que está hablando, a mí que me digan ya lo que pasa, que le pongan algo y que nos vayamos a casa. Y ese peregrinaje desgasta mucho a las familias porque es un deambular continuo. Probaron muchos tratamientos que fracasaron, pero iban probando con otros porque no había nada descrito para el Takayasu en sí.
Subía y bajaba las tensiones de una manera desorbitada, le ponían medicación, le quitaban otra, en fin, era un poco ir probando a ver hasta dar con la solución, hasta que fue mejorando poco a poco. Al principio nos creíamos que lo sabíamos todo, que tenía nuestra hija un problema en el hígado y era lo que había que tratar y que solucionar. Pero conforme pasaban 8 visitas, 10 visitas, 12 visitas, no solo nos dedicábamos mi marido y yo a discutir diariamente porque estábamos abusando de llevar al hospital a una bebé tan pequeña, que además presentaba un aspecto muy risueño, que dormía estupendamente, que no daba el castigo ninguno, que no era una cría problemática, más que tenía un aspecto pues como los que practican la halterofilia, creo que se llama, ¿no? Que es lo que levantan las pesas. Bueno, pues un aspecto muy musculoso, muy delgada y monísima. Por encima de todo, monísima. Para mí lo más duro fue la separación. Más que lo que me dijeran que tuviera, las horas de visita. A mí me quitaron a mi hija, consciente, a los 2 días de su cumpleaños, y me dijeron que tenía una enfermedad que no conocían prácticamente nada, un nombre extrañísimo, encima impronunciable. O sea, yo entendía que me tenía que ir, pero lo que no entendía era cómo ella podía entender que yo me tenía que ir. Una vez que ya sabíamos un poco más de la situación, no se me olvidará en la vida, lógicamente, es una pregunta que le hice a estas doctoras, que si mi hija iba a vivir, y ellas no me contestaron, porque no lo sabían. La doctora nos comunicó el diagnóstico de Celia, que utilizó también una frase que ha rondado mi cabeza muchas veces, y era que la enfermedad de mi hija no tenía tratamiento y se desconocía su evolución. Quizás para un padre y para una madre esa es la frase que más nos cuesta trabajo entender. En nuestro caso, hasta que tuvimos el diagnóstico definitivo de Celia, de lipodistrofia congénita de Bernardinelli, fueron varios los síndromes que aparecieron en nuestro camino. Se hablaba de Celia que era una persona autista, se hablaba de que podía tener un síndrome de Angelman o del síndrome de Rett, es decir, eran varios los nombres que aparecieron en todo este proceso. Bueno, esto sí que debería mejorar el servicio público de sanidad, porque en nuestro caso la habitación donde informan a los pacientes a los familiares de los pacientes que están ingresados en la unidad de cuidados intensivos, pues es bastante agobiante, por decirlo de una manera suave. Es una habitación pequeña, con una mesa y 2 sillas, poca luz, paredes grises, viejas, y las noticias que se dan allí pues no son agradables, con lo cual el entorno tampoco acompaña. Sí, porque piensas qué es lo que no he hecho bien yo en esta vida, qué he hecho mal, que me ha tocado padecer en el cuerpo de mi hija la enfermedad, ¿no? Y te echas la culpa de cosas que no tienen sentido. ¿Qué había hecho yo para que la niña estuviera mal y yo no? No era justo que a la niña le hubiera tocado tener una enfermedad. Pero yo creo que quizás, en este caso, hace unos años, toda esta situación era mucho peor. Yo tengo ya más de 40 años y a mí me dieron el diagnóstico primero con 12, pero era una época en que no se sabía muy bien cómo funcionaba la osteogénesis imperfecta, qué era lo que lo causaba, se conocían los efectos. Fue desastrosa, claro. A mí me dijeron, tienes osteogénesis imperfecta, y cuando fui a preguntar esto en qué consiste, me dijeron, pues es muy fácil, la tipología, osteogénesis imperfecta. El hueso está formado de manera incorrecta y además en el origen. Bueno, pues muy bien. Luego me he enterado que es que la relación de el problema con una causa genética y con un problema de colágeno se ha sabido hace 30 años. Luego, claro, empiezas a hilar y dices, bueno, cuando a mí me dieron aquello es que no lo sabían. En primer lugar, yo nací en una localidad de Galicia, Vigo, y ni allí ni en el resto de centros hospitalarios gallegos tenían un conocimiento de la enfermedad como para saber el diagnóstico correcto.
Y encima que en el mismo hospital de La Paz no fue inmediato el diagnóstico, porque tuvieron que hacer una serie de pruebas, hubo a veces que repetir las pruebas porque no salían bien, con lo cual fue bastante traumático, la verdad. Fue muy difícil, porque yo les digo a los padres es que no saben la suerte que tienen de vivir en este mundo, porque hace 25 años era muy difícil todo. Los médicos no sabían qué eran eso del síndrome de Apert. Me daban horas de vida, o sea, poneros por algún momento en la piel de un padre con un niño de síndrome de Apert, que te llegue el médico y te diga, tu hijo se va a morir, tu hijo no va a nacer, no va a seguir adelante, es muy duro. En los estudios que se ha hecho de Eurordis y de FEDER se ha visto que por lo menos pasan por una media de 8 especialistas o más, muchos de ellos antes de obtener un diagnóstico y por varias consultas, porque claro, el problema de las enfermedades raras es que afectan muchas de ellas a varios órganos del cuerpo, con lo cual tienes que ir por distintos especialistas, ¿no? Y hasta que des a una persona que realmente conoce la enfermedad en toda su amplitud, pues se tarda tiempo, se tardan años que la enfermedad se degenera, se deteriora irreversiblemente. Bueno, han oído ustedes las familias, pacientes que tienen enfermedades raras, como ven, niños que empiezan de forma precoz y lo que supone para unos padres, por una parte, llegar a un diagnóstico de qué le pasa a mi hijo. Una vez que le dan el diagnóstico, mi hijo se va a morir, no se va a morir, tiene tratamiento, qué va a pasar con mi hijo, y luego incluso sentimiento de culpabilidad, o sea, ¿por qué mi hijo está enfermo? Lo he provocado yo. En la segunda parte han visto 4 pacientes ya adultos. No todas las enfermedades aparecen en niños, 2/3 partes sí, pero un 30% de los enfermos aparecen en edad adulta, el diagnóstico. Han visto que incluso 8 o 10 especialistas hasta llegar a un diagnóstico. Pasan por un montón de especialistas. ¿Por qué? Porque las enfermedades minoritarias pueden afectar a muchos órganos. Si tengo el bazo grande, si tengo el hígado grande, me mandan al médico de digestivo porque tengo el hígado grande, o si tengo un problema en el corazón me mandan al cardiólogo, y no suman afectación del corazón, afectación del hígado, afectación de los huesos. O sea, hay que sumar todo. La enfermedad es una sola que puede afectar diferentes órganos y acaban yendo a un montón de especialistas, cada uno de su especialidad, del corazón, del hígado, de los huesos, ¿vale? Y no llegan a un diagnóstico hasta al final, pues bueno, se conjunta todo, alguien conjunta todo y llega a un diagnóstico. También el diagnóstico es difícil. ¿Por qué? Porque hay que hacerle una serie de pruebas, bien a nivel público, otras veces no las podemos hacer aquí. Nosotros, por ejemplo, tenemos que mandar pruebas o bien a Alemania, bien a Suiza, mandamos pruebas también a Galicia, que bueno, de forma gratuita nos las realizan, y podemos llegar a diagnosticar a algunos pacientes. Evidentemente esto ha cambiado mucho de hace unos cuantos años, en que no podíamos realizar ese tipo de diagnósticos, o que los pacientes no llegaban a las consultas de enfermedades minoritarias. Va cambiando, va mejorando. Las estrategias de enfermedades minoritarias se desarrollan en cada comunidad: Andalucía, Valencia, Extremadura, País Vasco, Madrid. Lo digo porque son las que más avanzados están. Aquí se está desarrollando también la estrategia de enfermedades raras en Canarias, con lo cual probablemente nosotros tengamos una estrategia a nivel de la comunidad autónoma. Les he querido traer para que ustedes conozcan qué son las enfermedades raras. Muchas veces el problema es nuestro, de los propios médicos, que no sabemos diagnosticarlas. También el periplo que sufren tanto estos enfermos como sus familias para el diagnóstico, para los tratamientos, y lo que supone cuando te dan un diagnóstico de una enfermedad minoritaria o rara. En el mes de febrero, el día 28, a finales de febrero, pues vendrán compañeros, espero que puedan venir más de uno, y el coronavirus ya haya desaparecido de aquí, para hablar de enfermedades raras y en algunos aspectos, pues algunas muy frecuentes, por ejemplo en Gran Canaria, como puede ser la enfermedad de Rendu-Osler. No quería ya nada más que desearles una buena Navidad en compañía de todos sus familiares. Espero que el año que viene sea mucho mejor del año que hemos vivido.
Ha sido un año muy duro para todos, desde el punto de vista de sanidad, de enfermedades y laboral. Desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista económico, ha sido un año durísimo, no para España ni para Canarias, sino para toda la humanidad. Hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido a tener dolor, a sufrir, a tener esperanza, y yo creo que el año que viene será mucho mejor. Quizá también hemos aprendido a que hay cosas y problemas que son banales comparado con lo que hemos vivido, y que hay cosas que antes le dábamos mucha importancia y que no tienen tanta importancia porque en la vida hay cosas peores. Entonces hemos aprendido también a eso, a evaluar y saber que hay cosas peores, y que las cosas pequeñas y los problemas pequeños a veces nos crean mucha ansiedad y no tienen que crear tanta ansiedad, y que durante este año hemos vivido algo muy importante que va a quedar en la memoria de todos. Les quiero desear una buena Navidad, les quiero desear una entrada buena de año. Tengan cuidado, esto no se ha acabado, al año que viene se va a acabar, evidentemente, pero hasta que tengamos la vacuna, la vacunación, ya hablaremos en otro programa sobre la vacunación y el coronavirus. Empezamos este programa en octubre, estamos a mitad de diciembre. Quiero que el año que viene ustedes pues nos hagan todas las preguntas que ustedes tengan sobre sanidad, sobre salud. Vamos a seguir trayendo los mejores profesionales de la sanidad, de tanto médicos, enfermeros, fisios que hemos traído, trabajadores sociales, para que ustedes puedan disfrutar de salud. Desearles todo lo mejor para el próximo año. Yo sé que hay muchas preguntas, y si lo que recibo todos los días son preguntas sobre el coronavirus. No todo en la vida es coronavirus, pero es lo que está ahora en boga, y sobre todo ahora las preguntas van dirigidas a la vacunación. La pregunta que yo recibo todos los días en el hospital es: ¿me tengo que vacunar? ¿Y por qué? ¿Y qué va a pasar? Y si me vacuno voy a tener problemas, ¿me va a mejorar? Bueno, intentaremos, creo que aquí en Canarias, y lo acabo de leer hace poquito, la vacuna va a estar el día 27, o sea, el domingo de la semana que viene, y empezarán a vacunar, no sé si el día 27 o a principios de enero. Feliz Navidad para todos y buena entrada de año para todos, y nos veremos al año que viene en Canal 4 TV en Vida Sana. Muchas gracias.